Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el consejo de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo el último capítulo del libro de Hechos, el capítulo número 28, con el que en cierta forma se concluye la historia acerca de Pablo. Sin embargo, realmente no hay una conclusión y no hay un final en este libro de Hechos, como vamos a ver en un momento más. Y el mensaje del día de hoy le he puesto como título La Gran Comisión. Y antes de leer el libro de Hechos, vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, del versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y este mensaje va a estar dividido en 4 partes. La primera de ellas es las señales de los que creen. Tomarán en las manos serpientes y orarán por los enfermos. La segunda parte es id por todo el mundo. La tercera parte es reprochando la incredulidad. Y la cuarta y última parte es predicar el evangelio a toda criatura. Pasemos a la primera parte y vamos a leer en Hechos capítulo número 28 a partir del versículo 1 y hasta el versículo número 6. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Esta primer parte de las señales de los que creen nos muestra aquí a Pablo, al apóstol, que en este momento ya estaba a salvo en la isla de Malta. Ya había pasado por toda una serie de circunstancias que hemos visto en predicaciones anteriores, las cuales fueron muy difíciles. Él no tenía lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y esta misma lucha había provocado toda una serie de dificultades que lo había llevado a él, junto con la tripulación y los que estaban viajando en este barco, a naufragar y llegar a esta isla de Malta. Todos, por la gracia de Dios, se habían llegado a salvar. Pero la lucha todavía no terminaba. Inmediatamente vemos lo que nos narra estos versículos del capítulo 28 de Hechos. Pablo fue mordido por una serpiente.
Y esto nos deja ver que en la vida cristiana vamos a tener obstáculos, pero no solamente obstáculos, sino situaciones que nos van a llevar a grave peligro. Y en este caso, Pablo había sido mordido por una serpiente y por lo que da a entender la escritura, esta serpiente era una serpiente venenosa. Por lo cual, los naturales de la isla de Malta, los pobladores de la isla de Malta, esperaban que Pablo muriese. Sin embargo, esto no ocurrió. Y como nos dice el Evangelio de Marcos, el propio Señor Jesús dijo que esto era una de las señales que seguiría a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Ciertamente Pablo no había tomado en sus manos la serpiente a propósito. La serpiente se había prendido de su mano, lo había mordido en forma inesperada. Y esta serpiente era, como decíamos, una serpiente venenosa. Y entonces Pablo había, si bien no tomado una cosa mortífera, en su sistema sanguíneo había un veneno mortífero que lo debería de matar. Pero la señal que indica nuestro Señor Jesús es de que a pesar de que bebiera uno de sus seguidores, uno de los que creen cosa mortífera, esto no le haría daño. Y aquí, en este momento, vemos el cumplimiento de esta palabra. Pablo había tenido esta serpiente en su mano, había sido mordido por ella, en su cuerpo había un veneno mortífero, pero después de un tiempo, esto no le había hecho ningún tipo de daño. Y es cuando los habitantes de Malta empiezan a ver que en Pablo está ocurriendo algo sobrenatural. De hecho, como dice aquí la escritura, ellos piensan que es un Dios. Pasan de pensar que es un asesino, a alguien que la justicia divina no lo va a dejar vivir, a pensar que es una deidad, a pensar que es un Dios. No era ni lo primero ni era lo segundo. No era un asesino y tampoco era un Dios. Era un siervo, era un creyente, era un hombre que creía en Dios y las señales le seguían. Pero esta no fue la única señal que en este momento siguió a Pablo. Sigamos leyendo lo que dice el versículo número 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí vemos otra de las señales que había dado nuestro Señor Jesús, que seguirían a los que creen. Nuestro Señor decía, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto mismo es lo que nos narra este capítulo número 28 de Hechos. Pablo era un hombre que creía, y Pablo era un hombre al cual las señales lo seguían. Nosotros, hermanos, igualmente debemos de creer la palabra que nuestro Señor Jesús da. Y entonces nuestro Señor nos podrá usar para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y ese propósito es que primeramente nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad. Pero no solamente eso, también nosotros debemos de vivir una vida dedicada a su servicio.
Y aquí, como nos dice Marcos capítulo 16, el Señor había encargado a los que creen, a sus discípulos, que predicaran el Evangelio. Y es justamente lo que está haciendo Pablo. Pablo ha dedicado su vida a Dios para vivir en santidad y para hacer la obra que el Señor le había dado por hacer. Nosotros hagamos lo mismo y realmente creamos, y el Señor nos usará. La segunda parte de la gran comisión y de este mensaje es: id por todo el mundo. Y veamos qué nos dice Hechos capítulo 28, versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aquí vemos que se menciona que los meses de invierno pasaron rápidamente, pasaron 3 meses, y entonces vuelven a retomar el viaje para dirigirse hacia Roma en una nave alejandrina, la cual comenta Lucas que tenía una enseña, que tenía unas esculturas de Cástor y Pólux, que eran unos dioses o semidioses griegos, lo cual nos hace ver que este relato que hace Lucas aquí en el libro de Hechos es un relato que en muchas partes él había vivido en carne propia. Y lo siguiente es que se nos marca una serie de lugares donde estuvieron viajando para llegar a Roma. Primero Siracusa, después, segundo lugar, Regio, después en tercer lugar Puteoli. En cuarto lugar, se dice que llegaron al foro de Apio, que está como a unos 70 kilómetros de Roma, y después a 3 tabernas, que está a unos 30 kilómetros de Roma, y finalmente llegan a Roma. En estos versículos se menciona 6 lugares, y aquí nos deja ver que Pablo está cumpliendo la gran comisión. Si bien tal vez no haya predicado en cada uno de estos lugares, Pablo su vida la dedicó a ir por todo el mundo, predicando el Evangelio. Y nosotros debemos de estar dispuestos, tal vez Dios no nos llame a hacer tantos viajes, pero debemos de estar dispuestos a ir a donde el Señor nos indique que nosotros vayamos. Y ahí, si es en un lugar, si es en 2 lugares o si es en muchos lugares, hacer la obra que el Señor nos indique. Esta es parte de la gran comisión. Habrá hermanos que durante toda su vida permanezcan en un solo lugar y en ese solo lugar realicen la gran comisión. Habrá otros hermanos que dediquen su vida a viajar por todos lugares y en todos esos lugares hagan la obra que el Señor les ha encomendado. Lo importante aquí, hermanos, es de que el Evangelio se expanda y llegue a todos aquellos lugares donde aún no se ha predicado. Pasemos a la tercera parte del mensaje, que es reprochando la incredulidad. Y vamos a leer en Hechos 28, versículo 17. Aconteció que 3 días después,
Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Pablo nuevamente sigue el mandamiento que había recibido de nuestro Señor Jesús. Primeramente, él tenía que predicar el Evangelio al pueblo de Israel, a los judíos, y después pasar con los gentiles. Y una vez más, estando aquí en Roma, él sigue este mismo patrón. Si bien en Roma él no tenía la libertad de ir a la sinagoga, lo que él hace en este caso es llamar para que los judíos de Roma vengan a verlo. Y entonces tener la oportunidad de predicarles el Evangelio. Claro, también aquí, como hemos leído en estos pasajes, él está explicándole a los judíos romanos, por qué él se encuentra prisionero, por qué él está ahí. Pero no solamente era el propósito de explicarles esto, sino su propósito principal era exponerles la esperanza por la cual él estaba preso. Y esta esperanza es la esperanza de Israel, es que el Mesías había llegado. Y el versículo 23 continúa diciendo: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, recordando lo que había sucedido con los 11, con los apóstoles. El mismo Jesús había reprochado su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Las mujeres habían visto a Jesús resucitado, habían entonces ellas testificado a los apóstoles y ellos no habían creído. Y aquí vemos un patrón que se repite en el pueblo de Israel. Ahora que Pablo está predicándole a los judíos de Roma, ellos, algunos creen, pero muchos no creen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Han cerrado su corazón
y su corazón se ha engrosado. Y esto mismo ocurre en nuestros días. Hay muchas personas que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. No quieren escuchar el mensaje del Evangelio, como le pasó al pueblo de Israel. E incluso, tal vez aún dentro de la propia iglesia, haya personas que no quieran escuchar ciertas verdades. Tal vez de repente nosotros nos gusta escuchar ciertas partes del Evangelio, pero no nos gusta escuchar otras partes del Evangelio que demandan nuestro compromiso. No seamos como el pueblo de Israel, no seamos incluso en este caso como los 11 apóstoles, que cuando fueron las mujeres con la noticia de que Jesús había resucitado, ellos no creyeron. No seamos como los judíos de Roma, que también cerraron su corazón, que cerraron sus oídos a la verdad. Nosotros, si oímos la palabra del Señor, debemos de oír aquello que nos agrade, pero también debemos de oír aquello que de repente no nos agrade tanto, o aquello que demande de nosotros compromiso. La vida cristiana demanda un compromiso. Y finalmente, los 11 tomaron ese compromiso. Finalmente, Pablo tomó ese compromiso. Aquellos que creen toman realmente ese compromiso. Y si no lo llegamos a tomar, estemos por seguro que así como Pablo reprochó a los judíos de Roma y Jesús reprochó a los 11, algún día el Señor nos reprochará a nosotros si nosotros no creemos en toda su palabra. La cuarta y última parte de este mensaje es: predicad el Evangelio a toda criatura. Y en Hechos capítulo 28, los últimos versículos 30 y 31 nos dicen: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lo último que vemos en el libro de Hechos es el cumplimiento de la gran comisión por parte del apóstol Pablo. Esto lo hizo toda su vida desde que él se convirtió, desde aquel momento en que camino a Damasco el Señor se le presentó. De ahí en adelante su vida cambió, y de ahí en adelante hasta el final de su vida él fue fiel en cumplir la gran comisión, predicando a toda criatura. Él recibía en la casa que tenía alquilada a todos los que a él venían. Porque si alguien venía a él y quería escuchar acerca del reino de Dios y acerca del Señor Jesucristo, él estaba dispuesto a enseñar y a predicar. Y nosotros, igualmente, si realmente creemos en el Señor, no busquemos solamente que nos sigan las señales, sino realmente lo que debemos de buscar es cumplir la voluntad de Dios, ser obedientes a su palabra. El libro de Hechos termina aquí, pero no así la historia del apóstol Pablo, y menos aún la historia de la iglesia. Este final del libro es solamente el inicio de lo que se ha hecho a lo largo de los siglos: cumplir la gran comisión. Y como esa gran comisión no tiene fin sino hasta que nuestro Señor Jesús regrese, por eso este libro de Hechos tampoco tiene fin. Algún día se cerrará el último capítulo de la historia de la predicación. Algún día se convertirá la última persona que haya de ser salva. Algún día nuestro Señor Jesús regresará. Pero mientras llega ese día, nosotros debemos de ser fieles y seguir y cumplir la comisión que el Señor nos ha dado. Entonces, continuemos en nuestra vida
escribiendo este libro de Hechos. Ciertamente, lo que nosotros hagamos en nuestra vida no será añadido a la Biblia. Sin embargo, en el cielo serán abiertos los libros, y en esos libros estarán nuestros hechos. Ojalá que la historia que se cuente de nuestra vida sea una historia parecida a la que se cuenta en este libro de Hechos sobre la vida de Pablo. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia, porque al igual que Pablo, tú un día viniste a nuestra vida y nos liberaste, Señor, de esa vida de pecado y de esa vida de rebelión. Te damos, Señor, gracias porque tú nos has transformado. Y te pedimos, Señor, que nuestra vida tenga importancia, que sea significativa. Tal vez nosotros no podemos hacer la obra que hizo el apóstol Pablo, pero aquello, Señor, que esté a nuestro alcance, aquello que esté a nuestra mano, danos, Señor, la sabiduría y la fuerza para poderlo hacer, para poder cumplir esa gran comisión que tú has dejado a todos aquellos que creen en ti. Gracias, Señor, te damos porque tú das un propósito en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que así como Pablo terminó su carrera, nosotros también podamos terminar una carrera en victoria. Esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿No ha sido maravillosa esta noche cantar estas canciones, disfrutar del compañerismo y sobre todo bendecir el corazón de Dios? Pero hay algo más que está sucediendo esta noche. Estamos disfrutando de algo que Dios planeó y deseó desde la fundación de esta ciudad, construida por el mismo rey David. Y es que un día, en este lugar, sería llamada toda la gente, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, a ser un sacerdocio de naciones al servicio del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de David, Salomón y de Isaías, y de todos los demás que fueron llamados en el nombre del Santo de Israel. Hace casi 2000 años, desde esta ciudad, durante la temporada de la Pascua, el Mesías, Yeshua, vio todo esto y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo deseo reunirte, pero no estás dispuesta. No me verás de nuevo, Jerusalén, hasta que digas: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora invitémosle a regresar y a tomar ese trono que solo le pertenece a él. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch haba Beshem
en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch haba Leshem Adonai. Bendito el que vendrá.
Beshem Adonai. Bendito eres